Ecuador, 19 de enero de 2026. Hoy, revisamos una serie de publicaciones oficiales que nos dan una radiografía del país. Una radiografía muy particular. Sí. Por un lado, una ambiciosa estrategia nacional para el desarrollo de la inteligencia artificial. Casi ciencia ficción. Y por otro, la realidad administrativa a nivel local. Desde la actualización de impuestos en un cantón hasta un debate muy detallado sobre el presupuesto municipal en otro. Es una mirada fascinante, de verdad, a las múltiples velocidades y prioridades del aparato estatal. Totalmente. Vamos a explorar esa tensión que existe entre la planificación a futuro con visión de país y, bueno, la gestión de las necesidades más inmediatas de la gente en su día a día. Empecemos entonces por esa visión de futuro. El Ministerio de Telecomunicaciones publica la Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial. Ya es toda una declaración. Sí, no es solo un documento técnico, es casi un manifiesto, ¿no? Sobre el país que se quiere construir. Y lo primero que llama la atención, creo yo, es cómo intentan anclar esta visión tan futurista en un marco legal que ya existe, muy sólido. Claro. Se refieren directamente a la Constitución, a artículos que garantizan derechos como la privacidad, la no discriminación, la protección de datos. Es un intento de decir, esto no es tecnología por tecnología. Exacto. Es tecnología al servicio de derechos que ya son fundamentales. Buscan, digamos, darle un ancla. Y aquí es donde se pone de verdad interesante, porque el documento no se queda solo en la teoría. Menciona aplicaciones muy concretas para la realidad ecuatoriana. Como por ejemplo. Hablan, por ejemplo, del potencial de desarrollar asistentes educativos en Quichua o sistemas de diagnóstico médico para zonas rurales. Y es fascinante que lo mencionen, pero ahí mismo está la prueba de fuego. O sea, desarrollar un modelo de lenguaje que funcione bien en Quichua no es cualquier cosa. No, para nada. Requiere una inversión masiva en datos lingüísticos, en talento que, como el propio documento admite más adelante, es muy escaso. Es una ambición loable, sí, pero que choca de frente con sus debilidades. Exacto, y eso es lo bueno. No es una visión utópica. El diagnóstico que hacen es brutalmente honesto. Sí, son muy directos. Reconocen la brecha digital inmensa entre campo y ciudad, la falta de especialistas, regulaciones que apenas empiezan. Incluso una cierta resistencia cultural a la IA, lo dicen con esas palabras. No están vendiendo un sueño, están mapeando un camino que saben que es muy difícil, lo cual se agradece. Y para ese camino proponen 3 grandes objetivos. Primero, crear una gobernanza para la IA, ¿ok? Segundo, desarrollar talento y capacidades. Y tercero, pues, fomentar la adopción de la IA en sectores que consideran prioritarios. Suena muy estructurado. Y hacen mucho énfasis en que no es solo tarea del gobierno. La invitación es abierta a empresas, universidades, a la sociedad civil, a todos. Sobre ese punto, eso de la gobernanza de múltiples partes interesadas es el término de moda en políticas públicas. ¿Cierto? Pero el desafío real en un país como Ecuador es que esa invitación sea, que sea real y equitativa. ¿A qué te refieres? Me refiero a si las comunidades rurales o las pequeñas empresas tienen los recursos, el tiempo, el conocimiento, para sentarse a debatir de igual a igual con las grandes tecnológicas y los ministerios. Es una pregunta clave. Ahí es donde estos planes tan bien escritos a menudo se quedan en el papel. La pregunta es, ¿quién realmente va a escribir las reglas del juego de la IA en el país? Una pregunta fundamental. Y bueno, mientras a nivel nacional se debate sobre algoritmos y gobernanza digital, la realidad en los cantones del país tiene un ritmo y unas preocupaciones, completamente distintas. Sí, nos movemos ahora, por ejemplo, al cantón Cotacachi. Exacto. Ahí la publicación del día no es una estrategia a 10 años. Es algo mucho más inmediato. La ordenanza que actualiza el valor de las propiedades. Puede sonar increíblemente árido, pero esto es la base de todo. Es el motor. Es el mecanismo con el que se financia un municipio. Sin esto, no hay impuesto predial justo y, por lo tanto, no hay dinero para servicios básicos. Y no es que sea opcional, es una obligación legal. Ah, claro. El Código de Organización Territorial, el famoso CUTAD, les exige a los municipios actualizar estos valores cada 2 años. El objetivo es que el cobro sea justo, que tenga igualdad, proporcionalidad. Es la maquinaria fiscal funcionando. Pero esa rutina se rompe muy fácil.
Porque una cosa es actualizar los valores y otra muy, muy distinta es decidir en qué se gasta esa plata. Y para ver ese debate en carne viva, Nos tenemos que ir al Cantón Macará, en la frontera. Allí, la publicación del día es el acta de la sesión de consejo para aprobar el presupuesto de 2026. Y esto no es un simple trámite. para nada. Aquí es donde los números abstractos chocan con la realidad política. Totalmente. Vemos, por ejemplo, al concejal Fabián Carpio haciendo preguntas muy puntuales, ¿no? Pregunta si ya se aprobaron unos bonos del Estado, si el presupuesto incluye la revisión vehicular, que es un tema pendiente. Está en los detalles, en la ejecución práctica. Exacto. Pero de pronto la discusión sube de tono. Sí, aparece una objeción formal de un concejal rural, Jorge Luis Rivera Moreno. Y su argumento es, Es demoledor. señala un desequilibrio que, según él, es estructural. El presupuesto destina un 45.49% al área urbana y solo un 4.02% al área rural. La diferencia es abismal. Y no se queda ahí. Cuestiona que los gastos administrativos, o sea, la burocracia, se lleven casi el 28% del total. Un 28%. Para ponerlo en perspectiva, un 28% se considera muy, muy elevado. Básicamente su argumento es que casi un tercio del dinero se va en mantener la propia maquinaria municipal en lugar de ir a obras para la gente. La crítica es contundente. Rivera Moreno dice que esta estructura del presupuesto repite el mismo desequilibrio del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. O sea, no es un error de un año, es un patrón. Se priorizan los gastos administrativos sobre las inversiones rurales, y lo demuestra con los propios números del presupuesto. Cita cómo se destinan casi $900,000 a administración, incluyendo software y vehículos, mientras que los proyectos rurales son, en sus propias palabras, limitados y de bajo monto. Y cuando uno ve esos montos, el contraste con la estrategia de IA se vuelve casi doloroso. A ver, ¿de qué montos hablamos? Se habla de rehabilitar el sistema de agua potable en la parroquia Sabiango por $132,000, de construir una cancha en el barrio 5 de Junio por $42,000, o de ampliar un salón comunal por $40,000. Me llama la atención la especificidad. No es mejorar infraestructura, no. Son $42,000 para esa cancha en ese barrio. Mientras en Quito se piensa en redes neuronales, en Macará la urgencia es una cancha o el agua potable. Y en medio de todo este debate técnico, de porcentajes y de dinero, el acta registra un momento que lo aterriza todo. ¿Qué pasa? Se levanta un vecino, un ciudadano llamado José Elías, y su pedido es increíblemente simple y humano. Pide apoyo para una cancha. ¿Una cancha? Sí, cuenta que a los jóvenes les quitaron el espacio que tenían para jugar y que ahora no tienen dónde hacerlo. Es un momento que detiene toda la discusión sobre el futuro del país. ¡Wow! Toda la planificación macro se interrumpe por la necesidad básica de un lugar seguro para jugar al fútbol. Eso te dice muchísimo sobre las prioridades reales de la gente, ¿no? Totalmente. La estrategia de IA habla de inclusión digital y mejorar la calidad de vida en abstracto. Pero en un rincón del país, la calidad de vida se debate en términos de agua potable y un espacio para el deporte. ¿Cómo se conectan estos dos mundos? Esa es la pregunta del millón. Y quizás la respuesta es que no se conectan, que operan en universos paralelos. Universos paralelos. Y para entenderlo mejor, hay que ver el resto de la maquinaria estatal que funciona ese mismo día, porque no son solo estos dos extremos. Claro, el Estado también es esta vasta operación diaria que simplemente sigue funcionando, como por ejemplo una resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Exacto. Declara extinguida a la cooperativa de vivienda La Fátima. Parece un trámite menor. Y lo es, pero es el Estado ejerciendo su rol regulador, supervisando y disolviendo entidades que ya no cumplen su función. Es el Estado haciendo, digamos, limpieza administrativa. Es el rol de jardinero del Estado. Poda lo que ya no sirve. Buena analogía. Y luego está la otra cara, la gestión de su propio personal. El Ministerio del Interior publica un acuerdo ministerial que es, en esencia, una lista de nombres. Una lista larguísima, más de 2.100 sargentos segundos de la Policía Nacional. Impresionante. Y esto que parece pura burocracia es la otra cara del Estado. No es la visión a futuro ni el debate local, es la gestión del capital humano que mantiene todo en marcha. Cada uno de esos nombres es una carrera,
Una familia, una pieza del engranaje de la seguridad. Representa ascensos, salarios, pensiones. Es la vida misma de la administración pública. Exacto. Y al mismo tiempo, en otros cantones como Montúfar y Pimámpiro, vemos ordenanzas que son como recordatorios. ¿Recordatorios de qué? Refuerzan la obligación que ya tienen los gobiernos locales de gestionar el ambiente, el reciclaje, los residuos. Basándose en la Constitución, son ecos de las competencias descentralizadas. Claro, mostrando cómo la política ambiental también debe construirse desde lo local. Aunque, como ya vimos en Macará, la asignación de recursos para cumplir con esas obligaciones, ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, si juntamos todas las piezas de este día, del 19 de enero de 2026, el retrato es complejo. Muy complejo. El Estado ecuatoriano está, simultáneamente, diseñando un futuro con inteligencia artificial para lenguas ancestrales, y al mismo tiempo debatiendo el presupuesto para una cancha en la frontera. Y actualizando el valor de la tierra para cobrar impuestos, y liquidando cooperativas, y gestionando los ascensos de miles de policías. Todo a la vez. Es un ecosistema de funciones que operan a velocidades y con lógicas muy distintas. Y no es que una cosa sea más importante que la otra. Un país necesita desesperadamente tanto la visión a largo plazo como la gestión eficiente del día a día. Claro. El gran desafío, la fricción que vemos tan claramente en estos documentos, es que estas dos velocidades, la de la estrategia nacional y la de la necesidad local, no parecen comunicarse. No se alinean. Esa falta de alineación es justo lo que el concejal de Macará estaba denunciando. Su objeción, en el fondo, es un pedido para que se priorice el agua potable, el saneamiento. Cosas que, irónicamente, seguro están escritas en algún plan nacional de desarrollo, muy parecido en espíritu a la estrategia de IA. Seguramente. Y esto nos deja con la pregunta final, la que creo es la más provocadora. Por un lado, una estrategia de IA que explícitamente busca cerrar brechas y habla de aplicaciones rurales. Por otro, un presupuesto local real, donde la inversión rural es mínima y es el principal punto de conflicto. El contraste es total. Entonces, la gran pregunta no es solo cómo se logrará que la visión innovadora llegue a lo local, es más profunda. ¿Cuál es? La pregunta es si estamos ante un problema de comunicación, un simple fallo en la cascada de información de arriba hacia abajo, o si es un problema estructural, donde los recursos para estas grandes estrategias nunca llegan a los cantones más pequeños. Paralelos que operan bajo el mismo nombre, pero que rara vez se tocan. Uno que escribe el futuro y otro que apenas puede pavimentar el presente.